Hola, ¿cómo están? Es un gusto poderles saludar a través de este medio y yo quiero compartir con ustedes la continuidad de la enseñanza y de la palabra que pude compartir hace algunos días, a la cual titulé El origen, y que aprendíamos sobre ese mandato que Dios le dio al pueblo hebreo y que se ha convertido en una oración judía hasta nuestros días. Pero también esta oración y este mandato de Dios es para nosotros, es para tener esa llave para tomar y entrar a la tierra de promesa. Y es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, en la plática vimos qué implica amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Pero hoy quiero tocar el punto de qué implica amar a Dios con toda nuestra alma. Así es que yo quiero leerte un versículo, Efesios capítulo 5, versículo 17. Y el alma está relacionado a aquello que son nuestras emociones, que está relacionado a nuestro carácter. Y este versículo dice: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, ¿no? Y cuántas veces hemos actuado de una manera explosiva, de una manera impulsiva, y después de haber hecho determinada cosa nos arrepentimos, ¿no? Es que si hubiera pensado, es que simplemente exploté a través de ira, de enojo, de emociones como son los celos, como es la envidia, como es una cuestión emocional que sale del control de nuestro carácter. Y este versículo está diciendo: no actúes sin pensar, sino que procura entender todo lo que el Señor quiere que hagas. Y luego en Santiago capítulo 1, versículo 20, dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. La Reina Valera dice que el enojo, la ira no opera en la justicia de Dios. Así que quiten de su vida todo lo malo, todo lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Entonces está diciendo esta palabra que el conocimiento de Dios, su palabra que ha sembrado en nuestro corazón, nos va a ayudar a salvar el alma. Pero debe ser aceptada con humildad, ¿no? Vemos cómo Jesús actúa en una parte de los evangelios con enojo, ¿no? Y reprende a los que estaban haciendo negocios chuecos dentro de la casa de Dios. Los reprende, los exhorta, ¿sí? Pero a pesar de que él se enojó, dice, nunca pecó, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? El amar a Dios con toda nuestra alma no implica reprimir nuestras emociones, no implica negar lo que sentimos, porque es una característica que Dios nos dio para poderle amar aún con nuestras emociones, para poder disfrutar la vida, porque es parte de cómo Dios nos creó. Pero sí nos está diciendo su palabra que esas emociones tienen que estar movidas bajo el conocimiento de su palabra y de su espíritu, porque de otra manera nuestra misma naturaleza explota, nuestra misma naturaleza pecadora sale y nos saca del control, nos saca del dominio propio, y de esa forma hacemos cosas que no son correctas ni que honran a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser moldeados también en el área emocional, en el área de nuestra alma, en cómo el Espíritu Santo forje y moldee nuestro carácter. Y quiero leerte la última escritura. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 17, versículo 19, dice: cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Y empieza a decir una lista de los frutos de la carne, pero si tú te das cuenta, muchos de esos frutos de la carne tienen que ver con nuestras emociones. Como por ejemplo, habla de hostilidad, habla de peleas, habla de celos, arrebatos de furia, discordias, divisiones, envidia, ¿no? Y empieza a seguir con esa lista y dice,
cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Entonces, por eso cuando Efesios nos dice que si abrazamos la palabra de Dios, Él nos va a salvar, Él va a salvar nuestra alma, nos está diciendo que nuestras emociones van a estar libres, nuestro carácter, esa parte de nosotros va a ser salva porque su presencia va a estar en nosotros. Y este pasaje mismo de Gálatas habla de los frutos del Espíritu. Y si tú los ves y analizas, muchos de ellos tienen que ver con emociones. Hablan de paz, habla del amor, del gozo, de la bondad, la gentileza, y uno de ellos es control y dominio propio. Así es que si tú y yo queremos amar a Dios con toda nuestra alma, necesitamos su palabra y necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayude a tener un control y un dominio propio. No para reprimir nuestras emociones, sino para que estén sujetas al orden y a la voluntad de Dios. Y cuando fluimos en la voluntad de Dios, entonces estamos en sintonía, estamos en conexión con nuestro Dios, con nuestro Padre, y entonces podemos estar en sintonía plena y emocionalmente correcta con nuestra familia y con la gente que nos rodea. Así es que yo te animo a que amemos a Dios con toda nuestra alma, meditando en su palabra y buscando la llenura del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.